Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. Porfirio Díaz aparece en los libros como el gran modernizador, el hombre que trajo paz, ferrocarriles y electricidad. La imagen oficial lo retrata como el pacificador que convirtió a México en un país moderno. Pero esa postal esconde un precio oculto, porque cada calle adoquinada, cada telégrafo instalado y cada kilómetro de vías férreas se construyeron sobre el silencio de millones. El porfiriato no fue solo progreso, fue control, desigualdad y represión. La pregunta es inevitable. ¿A qué costo se construyó aquel orden? Porfirio Díaz nació de orígenes humildes en Oaxaca. Huérfano desde joven, se abrió paso en las guerras de Reforma, destacando como un militar valiente y astuto. Su ambición lo llevó a desafiar al mismísimo Benito Juárez con el Plan de la Noria, un intento fallido que mostró su hambre de poder. Años más tarde, tras la presidencia de Lerdo de Tejada, Díaz encontró la fórmula, el Plan de Tuxtepec, con apoyos militares, pactos con caciques regionales y el lema atractivo de sufragio efectivo, no reelección, se colocó en el centro de la política nacional. Lo que comenzó como una cruzada contra la reelección, se convirtió en la llave de su propia permanencia en el poder. Así, el general que decía luchar por la democracia terminó inaugurando una dictadura. La llamada paz porfiriana fue presentada como un símbolo de estabilidad y modernidad, pero en realidad estaba sostenida por la fuerza. El ejército y la policía rural se convirtieron en herramientas de control absoluto. Patrullaban pueblos, sofocaban rebeliones y mantenían sometidos a campesinos e indígenas. Todo el mundo en esa época temían a la policía y mucho más al ejército, quienes eran vistos como grandes represores. La prensa crítica fue callada con censura o intimidación. Ya sabían de quién podían hablar y de quién no. Mientras opositores políticos eran encarcelados, perseguidos o desaparecidos del mapa público. Para el régimen, los pobres no eran ciudadanos, eran sospechosos permanentes, criminalizados por su condición y castigados por desafiar el sistema. En esa época, ser pobre era un delito, pues la lógica de la modernización era demasiado simplista. Acabar con los pobres era acabar con la pobreza. El orden se impuso, pero a costa de una represión que convirtió al progreso en privilegio y al pueblo en un rehén. El porfiriato se presentó al mundo como la época del progreso. Se tendieron miles de kilómetros de ferrocarril. Se introdujo la electricidad en las grandes ciudades. Se elevaron edificios con estética europea. Pero detrás de cada riel, de cada bombilla y de cada avenida elegante, había un costo oculto: los pobres. Las tierras comunales fueron arrebatadas a comunidades indígenas y campesinas, entregadas a hacendados nacionales y compañías extranjeras. El sistema de peonaje convirtió a los trabajadores rurales en prisioneros de deudas impagables, obligados a laborar toda su vida en haciendas y plantaciones. El pueblo no fue visto como ciudadano, fue tratado como un obstáculo para la modernidad. Mientras la élite celebraba en palacios y teatros, millones sobrevivían en condiciones cercanas a la servidumbre.
El orden y progreso de Díaz fue, en realidad, la desigualdad elevada a política de Estado. El porfiriato no solo impuso desigualdad económica, también cimentó una jerarquía social. Ser indígena o campesino equivalía a cargar con la etiqueta de atraso. La cultura oficial exaltaba lo europeo como modelo de progreso, mientras lo mestizo o lo indígena eran ocultados o despreciados. A los rebeldes no se les escuchaba, se les castigaba. Muchos fueron deportados a trabajos forzados en Valle Nacional o las plantaciones henequeras de Yucatán, donde las jornadas eran brutales y las posibilidades de volver eran mínimas. Se construyó un México dividido, una élite que imitaba a París en su arquitectura y costumbres, y un pueblo que era tratado como un estorbo en su propia tierra. El desprecio no era un error secundario, era una parte estructural del régimen, un orden en el que la distancia entre arriba y abajo ya era un abismo. Porfirio Díaz estaba obsesionado con mostrar a México como una potencia moderna. No le bastaban los ferrocarriles ni la electricidad. Quería un símbolo monumental que deslumbrara al mundo. Así nació el proyecto del Palacio Legislativo, un edificio colosal que rivalizaría con los grandes recintos europeos. Sería la casa del poder absoluto, una prueba de que el porfiriato era eterno. Pero la historia tenía otros planes. La Revolución Mexicana estalló antes de que la obra concluyera. El palacio quedó en ruinas, apenas una cúpula metálica abandonada. Décadas después, esa misma estructura inconclusa se transformó en el monumento a la Revolución. Ironía histórica, el símbolo del régimen que pretendía perpetuarse terminó convertido en el homenaje al movimiento que lo derrocó. El lema de orden y progreso fue la bandera del porfiriato, pero ese progreso tenía dueño: las élites urbanas y los inversionistas extranjeros. Mientras tanto, la mayoría de campesinos e indígenas cargaban con hambre, explotación y deudas eternas en haciendas que parecían cárcel. Las fábricas crecían, pero la vida obrera era un sacrificio sin derechos ni esperanza. A ojos del mundo, México parecía avanzar como una nación moderna, pero en el fondo, ese crecimiento se sostenía en bases frágiles: desigualdad, resentimiento y represión. El volcán social estaba activo, solo esperaba la chispa que lo hiciera estallar. En 1910, las tensiones sociales reventaron en una chispa: la Revolución Mexicana. El régimen porfirista, que parecía eterno, se desmoronó en cuestión de meses. Porfirio Díaz, el hombre que gobernó por más de 3 décadas, terminó exiliado en París, rodeado de lujos, pero lejos de la tierra que lo había visto ascender. Su muerte en 1915 no cerró un capítulo, lo abrió: el debate eterno de que si fue modernizador o tirano. En la historia oficial a veces aparece como un reformador, otras como un villano, pero en Archivo Confidencial recordamos la paradoja: el dictador que construyó progreso y al mismo tiempo sembró la ruina. ¿Fue Díaz héroe, villano o ambas cosas? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.